la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las transformaciones de los códigos penales. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Manuel Mayo, quien es practicante y es parte de la Sociedad para la Asistencia Legal en Bayamón, y quien escribió una tesis para un tesis doctoral en la Universidad Interamericana sobre este tema. Y la tesis se llama El Código Penal Puertorriqueño entre lo punitivo y el humanismo crítico, 1902 al 2012. Manuel, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué son los códigos penales y cuál es la diferencia entre los códigos penales y, por ejemplo, los códigos civiles, y por qué son importantes en una sociedad. Mira, primero, gracias por la invitación. La Voz del Pueblo lleva tantos años, del centro lleva tantos años, yo he oído en sinnúmero de veces diferentes temas, así que es un honor estar aquí contigo. Y sobre todo la oportunidad de poder hablar de un tema que de ordinario no se habla en los medios y de ordinario no se discute. Lo que se discute es el efecto del crimen y la alta incidencia del crimen, y no se discute realmente los códigos penales y el sistema penal como el medio en que se trata este tema, ¿verdad? Los códigos penales es la forma donde, valga la redundancia, se codifican las acciones que son prohibidas por el Estado hacia los ciudadanos. O sea, tiene que haber unas acciones que el Estado no permita que se puedan hacer. Y esto, claro, está para lograr un entendido social, una paz social. Estos códigos penales tienen una historia larga o corta, dependiendo cómo uno lo quiera ver, porque realmente es después, durante la Ilustración, que empiezan a surgir las ideas de codificar, y es con el Código Napoleónico que realmente surge esta idea de codificar las acciones prohibidas. Y así sus castigos también, porque obviamente una cosa va con la otra. Antes de esto, los castigos eran sumamente arbitrarios en la Edad Media y antes de la Edad Media, esa Edad Media larga que uno puede vislumbrar, y antes de esa Edad Media, pues los castigos estaban sumamente al arbitrio del rey o el personaje que fuera a tener el poder de castigar. Entonces se daban tantos y tantos arbitrios como que si tú cazabas en la tierra del rey, pues te daban la pena de muerte. Si robabas, te cortaban la nariz. Si robabas otra vez, pues te cortaban las manos. Entonces, eran una serie de cosas que realmente eran repudiables desde la perspectiva de la modernidad. Los códigos son frutos de la modernidad. Y así, los códigos penales han tenido un auge en Occidente, ya que primero que en Inglaterra el sistema de códigos no era el sistema principal, sino que era el de common law. Estados Unidos también asume el sistema del common law, pero poco a poco en Estados Unidos se fue aceptando los sistemas de códigos penales, y el de código civil no es tan claro en Estados Unidos, pero el sistema de códigos penales sí está más elaborada esa idea. El de lo civil pues se marca en diferentes áreas y lo tramitan de forma diferente. Los españoles y los llamados europeos, dentro de lo que es Occidente, pues ellos creen más también en el Código Civil. A ellos les gusta esa de reglamentar todo el andamiaje social, tanto lo civil como lo penal. Así es que y básicamente, pues estos códigos, eso es lo que recoge. En torno a la diferencia entre lo civil y lo penal, pues es evidente en torno a que lo civil brega con todos los aspectos civiles normales de la vida, familia, matrimonio, contrato, ese tipo de cosas, y lo penal con lo prohibido. Muchas de las cosas civiles
tienen después repercusiones penales. Y han tenido históricamente repercusiones penales. Por ejemplo, el matrimonio, en el Código Penal, que todavía existe por ahí un delito que se llama adulterio, y el adulterio no es otra cosa más que el incumplimiento de un contrato, que es el contrato de matrimonio, pero así se ha pasado a ser también un delito. Un delito que no se le impone ya a nadie, porque nadie sería impensable que lleven un caso de adulterio contra alguien, porque es algo tan íntimo y tan subjetivo a las realidades de cada persona que sería realmente irrisorio que llevaran esto. Pero ahí está, como yo lo pongo, como notas arqueológicas dentro de lo que es el Código Penal, pues quedan unos vestigios de este tipo de accionar, donde el Estado se mete a prohibir conductas que de ordinario son individuales. O sea que la diferencia principal entre penal y civil es... Pues lo penal es lo prohibido. ¿Y lo civil? Lo civil es las acciones individuales del andamiaje social. O sea, la interacción social, que de ordinario conlleva muchos planteamientos de contratos, de accionar, de qué es tuyo, de qué es mío. Y lo penal, pues claramente es lo prohibido y es el castigo. Es el aviso que da el Estado ante la prohibición que ya está impuesta en un código. Quiero mencionar que cuando Manuel habla de los códigos napoleónicos, esto se refiere a Napoleón Bonaparte. Sí. Quiero mencionarle que la mayoría de las personas lo asocian como un general brillante y todas las batallas que tuvo en Europa y la conquista de España, etcétera. Pero Napoleón tenía otra fase, que era una fase que no tenía que ver con la cuestión bélica. Y esta es una de ellas. Esto se crea bajo su incumbencia, al igual que la reconstrucción de la ciudad de París, que es una ciudad, yo diría la ciudad más antigua, perfectamente planificada, y fue él que hizo todos los arreglos allí en esa ciudad. Ahora, háblanos cómo afecta este código penal a Puerto Rico. Primero, estamos 400 años bajo los españoles. ¿Cómo afectó particularmente al final y qué repercusiones tuvo la invasión estadounidense a Puerto Rico en el 98? Pues hasta el 98 y un poquito más allá, lo que regía en Puerto Rico era la ley que bajo España se iba a imponer. Y obviamente se iba a imponer de forma tal que Puerto Rico era parte de España. Y como parte de España, pues el derecho que predominaba era el derecho español. Una vez se da el cambio de dominio, pues se va a dar una transformación en ese derecho, pero esa transformación es paulatina. Porque mientras llegan los generales con sus ejércitos, pues tienen que imponer un orden. Y ese orden que van imponiendo con una visión clara desde ese principio, y uno lo tiene que ver. La visión era quedarse en Puerto Rico, porque muchas veces se dan las invasiones a base de una guerra y no es para quedarse con el territorio. Hay veces que es simplemente para demarcar que hasta dónde debes de llegar por algún asunto. Hay otras veces, uno lo puede ver por ejemplo en la guerra de Irak, que no era para quedarse con Irak. Ahora con la guerra de Ucrania, pues uno puede ver que es para quedarse con unas áreas y la imposición de un nuevo orden. Y aquí se dio esa imposición de ese nuevo orden colonial, donde se iban a transformar todas las instituciones de derecho. Y estas instituciones de derecho, una de las que predominaba como de gran importancia para el nuevo régimen, era instaurar un código penal más allegado a las costumbres norteamericanas. Pero entonces en ese llegar a algo más apegado a las costumbres norteamericanas, también los norteamericanos pensaron, tenemos que buscar algo más allegado a los colonizados, algo que se parezca a ellos, porque tampoco se les puede imponer a los rajatabla lo que va a ser el derecho norteamericano. Así es que ellos pensaron que el Código Penal de California, como California tenía un
una historia con México, pues nos vieron así como los mexicanos, ¿verdad? Así es que pues nos quisieron dar un código penal de California y simplemente hicieron una traducción del Código Penal de California y nos las impusieron. Las personas que estaban trabajando en esto, conocedores en su momento, decían que si querían hacer eso había que buscar un código penal más cercano a la realidad latina, que hubiera sido el de Luisiana. No obstante, las críticas siempre fueron que había que hacer un código penal nuevo para la realidad puertorriqueña desde ese momento, y lo que se hizo fue traer un código penal de California que era un código penal más antiguo que el código penal español. Entonces, parte de las críticas que se da en este transcurso histórico es que el Código Penal del 1902 en Puerto Rico es un código penal más antiguo que el español del 1876, así es que el código español era más moderno y tenía unas bases mucho más modernas de lo que es la implementación del derecho. Y esto es bien interesante porque uno piensa que la modernidad norteamericana pues no la trajeron, pero en esta parte de la realidad fáctica nos trajeron un derecho más antiguo, con unos fallos que entonces se fueron poco a poco tratando de corregir. Pero como en todas las correcciones, cuando hay algo que está mal hecho desde el principio, pues las correcciones lo que fueron haciendo, fueron problematizando más lo que eran las críticas a ese Código Penal del 1902. Porque estos códigos penales deben responder también a las realidades de la sociedad, ¿correcto? Sí, seguro, de la cultura. Seguro, y eso es... No es algo rígido. No, nunca debe ser algo rígido. Lamentablemente, y tengo que decirlo, la falta a veces ¿verdad? Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, o al revés, porque si es muy rígido, pues queda anquilosado en la historia y ya no responde a la realidad moderna. Pero si a la vez se quiere adecuar tanto a las ocurrencias del diario, pues terminamos con lo que ha pasado con el Código Penal en los últimos años, que si alguien comete un acto, X acto que no está punible, pues a alguien se le ocurre hacer un nuevo delito y pues empieza a ser demasiado laxa la forma de enmendar el Código Penal. Y eso ha ocurrido después del Código Penal del 74, vino el del 2004, el primer código del 1902, tuvo un plazo de tiempo bastante largo donde uno podía entender qué estaba mal y qué estaba bien en ese código, y se hicieron muchísimas enmiendas. No obstante, del 74 al 2004, pues se hicieron una cantidad de enmiendas que ni decirlo, iban para atrás y para adelante en muchas instancias, y terminó siendo como un Frankenstein, como algo que no tenía pies ni cabeza. Vino el Código Penal del 2004, pero era un código penal muy liberal. Pero antes de entrar al 2004, volviendo otra vez al 1902, ¿tienes algún ejemplo específico, Emanuel, de algo que nosotros teníamos bajo el Código Español y que cambió al de California y que nos llevó para atrás? Mira, hay un sinnúmero de cosas. Lo primero, el Código Penal también va vis a vis con el desarrollo del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya que los juicios, los procesos tienen que darse bajo unas reglas, y el código es lo que el acto prohibido, pero hay unas reglas. El proceso apelativo norteamericano era mucho más efectivo y mucho mejor que el proceso apelativo español, que era muy rígido. El proceso apelativo español, que se llamaba de casación, era un proceso donde lo único que se iba a ver era si había un fallo en el derecho. Los fallos en los hechos, ya el juez dictó lo que para él fue los hechos, así es que ningún otro juez puede entrar en cambiar lo que ese dictamen de ese juez pudo ver. Así es que el advenimiento del sistema norteamericano lo que hace es romper con eso, y situaciones donde los hechos no se plasman para que se pueda ver un delito, para que pueda ocurrir un delito, pues los tribunales actualmente pueden revocarlo.
Y actualmente desde el 1904 por ahí más o menos, que es el Código de Enjuiciamiento en Puerto Rico, es que se da esto. Antes de eso, lo que imperaba era el sistema español, donde eso no era posible y se le daba una gran deferencia a los jueces. No obstante, en ese primer momento donde las culturas, por ahí unos dicen chocan, otras que convergen y otras que se van uniendo en unas cosas y en otras, se da un proceso donde se seguía el sistema español, pero ya bajo jueces del sistema de lo que era el Tribunal Supremo de Puerto Rico, nombrados desde casi un principio de este proceso colonial bajo los norteamericanos. Así es que los jueces, algunos norteamericanos, algunos puertorriqueños, tenían que decidir bajo el sistema español, y muchas veces eso llegó a complejidades donde los jueces norteamericanos no entendían cómo algo en derecho pasó. Por ejemplo, hay un caso donde ellos no podían revocarlo porque sencillamente se había decidido y no había podido ser apelado porque era una cuestión de derecho, y ellos después se llevó un habeas corpus, entonces ellos entraron a hablar sobre el caso, que de todas formas no era el trámite procesal, así es que no pudieron dar el habeas corpus, pero a un doctor que lo acusaron de una situación con otros ciudadanos del pueblo de Bayamón, y el doctor salió culpable, y la pena que se le impuso al doctor fue el destierro. Así es que lo sacaron del pueblo de Bayamón, y para los norteamericanos esta figura del destierro pues no era algo como que ¿cómo puede ser esto que vas a estar desterrando? ¿Y por qué razón lo puedes desterrar? Pero al fin y al cabo no pudieron entrar, pero sí dejaron plasmado su desaveniencia en torno a lo que era el sistema español, antiguo sistema español. Por otro lado, en torno a el trato de muchas ocurrencias, el Código Español quizás era mucho más adecuado que el Código de 1902. Por ejemplo, para bregar con el tema de la prostitución, los españoles tenían una serie de códigos de higiene, donde la prostitución en sí era legal, pero tenía que darse bajo unos parámetros higienistas, o sea que era una cuestión de salubridad. El Código del 1902 no es que hace ilegal la prostitución, pero simplemente deja toda esta parte de la higiene fuera, y eso pues crearía unos problemas futuros, sobre todo con el advenimiento de las bases militares ya para la Primera Guerra Mundial, cuando Puerto Rico pues se comienza a gestar como un lugar de importancia militar. Y las bases militares conllevaban, no sé lo que sería correcto decir ahora, conllevaron el advenimiento de sistemas de prostitución hechos para tratar a los militares, ¿verdad? Al macho militar que está allá adentro, pues tiene que tener prostitutas principalmente fuera, porque la prostitución masculina en ese tiempo no era ni pensable, porque eso era un hecho contra natura, así es que principalmente pues la prostitución era femenina. Manuel, ¿y la pena de muerte? ¿Cómo afecta la pena de muerte este Código Penal? Mira, la pena de muerte, bajo los españoles había pena de muerte. Ellos, el garrote, la horca, habían diferentes mecanismos, así es que ellos creían eso. Los americanos también creían en la pena de muerte, así es que el nuevo Código Penal en nada afecta. Lo que afecta la imposición de la pena de muerte es lo que ya comienza a ser un derecho puertorriqueño con un ideario puertorriqueño. Los puertorriqueños fuimos los que contrarrestamos la pena de muerte. La pena de muerte en Puerto Rico se abolió en el 1929, un paso importante hacia el rompimiento de lo que eran las ataduras coloniales de ambas colonias. Todavía en Estados Unidos la pena de muerte existe como pena. Así es que de una parte todavía tenemos pena de muerte a través de la imposición de lo federal. Curiosamente, el sistema federal ha tratado de imponerle la pena de muerte a alguien aquí y desde hace muchos años no ha podido
preverla, porque la idiosincrasia nuestra no va hacia eso. No creemos en la pena de muerte y eso se ha comprobado, se ha tratado de traer nuevamente la pena de muerte. Yo lo explico porque no es como que ya somos anti pena de muerte. No, hay gente que le gustaría imponer la pena de muerte y se han presentado proyectos para enmendar la Constitución y poder imponer nuevamente la pena de muerte. De hecho, el propio José Diego fue uno de los que estaba a favor de mantener la pena de muerte. Él estaba a favor de la pena de muerte y claro está, el debate sobre la pena de muerte es un debate muy importante tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y también en Europa, ya que es la pena última, ¿verdad? Es la pena que es irreversible. Y es el castigo final. Entonces, el debate de la pena de muerte va al fin de para qué existe el castigo, la pena. Y la pena debe existir, ¿para qué? Es algo que debe responder los códigos penales. Si es para castigar, si es meramente para castigar, pues la pena de muerte tiene una razón de ser. Si es para buscar la rehabilitación de las personas, para la redención del ser humano, pues la pena de muerte no debe existir. Y en ese debate es que se dio todo esto. Y hay gente que piensa que los delitos tienen que tener un castigo. Y meramente es para eso, para castigar, que la gente sufra lo que sufrieron las víctimas. Y eso pues es un debate que se da. Y que a pesar de que en la pena de muerte se va para el lado de aquellos que no creen en esa imposición del castigo, en torno a las penas de cantidades de años presos, se va hacia ese lado. En Puerto Rico nosotros somos más punitivos que los americanos en nuestro sistema de derecho, sobre todo del derecho federal. En derechos estatales, cada estado va por diferentes áreas, pero nosotros somos mucho más punitivos que los federales. Es curioso que en España no existe la pena de muerte. No. Al igual que en el resto de Europa. No. Inclusive las penas de 99 años no son la pena. Las penas máximas en Europa redundan los 30 años. Son penas concretas, asesinatos, 30 años. Aquí y en Estados Unidos son 99 años. Manuel, y entonces este Código Penal del 1902, ¿cuándo se revisa? Hubo una revisión constante, ¿verdad? Porque durante los 20 surgieron muchas ideas de que había que cambiar el sistema, sobre todo con una crítica muy fuerte a que esto es un código penal antiguo de mediados del siglo XIX, que nos los impusieron, y aquí había grandes juristas y ellos tenían una campaña de modernizar el sistema penal en Puerto Rico. Eso después de un tiempo, en los 20, que se dio la enmienda para eliminar la pena de muerte, un periodo como de una transición, de un descanso, pero siempre estaba la posibilidad de hacerlo. Ya en los 50 y 60 es que se empieza a plantear como una necesidad. Y yo, una de las cosas que planteo no es solamente que es una necesidad en torno a lo que es el derecho, que es el código, sino es que también viene atado a la idea de un cambio de Estado. El surgimiento del Estado Libre Asociado trajo como necesidad cambiar las instituciones. Y una de las instituciones que había que cambiar era todo el andamiaje del sistema penal. Así es que era algo que va vinculado a un cambio de Estado, que un poco se da en el 1902, hay un cambio de Estado, pues hay que cambiar el sistema penal. Con el advenimiento del Estado Libre Asociado hay que también cambiar el sistema penal, y en ese plazo pues se da esa fijación muy buena, porque se dieron una serie de estudios. El proceso del Código Penal del 74 fue un proceso amplio, duró mucho, y al final pues se logró. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro,
Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Las transformaciones de los códigos penales. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Manuel Mayo, quien es colaborador de la Sociedad para Asistencia Legal en Bayamón y quien escribió una tesis doctoral sobre el tema de los códigos penales. Como mencionamos al principio de este programa, los códigos penales vienen de los códigos napoleónicos de Napoleón Bonaparte y están en Puerto Rico, en efecto, desde los tiempos españoles. Y luego sufrió unos cambios a raíz de la invasión de Estados Unidos en el 1898 y se establece un código penal en el 1902 utilizando el de California como base para implementarlo a Puerto Rico, ya que los americanos entendían que los californianos nos parecíamos a Puerto Rico en el sentido de que habíamos sido colonias españolas y ahora eran parte de Estados Unidos, éramos latinos y mexicanos y puertorriqueños, la misma cosa para ellos. Así que se implementa aquí, pero mencionamos que ese código era más antiguo que el código que teníamos nosotros bajo los españoles. Asimismo el código español era un código de avanzada en su tiempo, fue un código bien trabajado por juristas de primer nivel en España y era un código que era reconocido como uno de los mejores códigos en su momento. Claro está, con el cambio de soberanía, el nuevo soberano tiene que imponer un cambio en el derecho y quizás esa imposición tuvo una velocidad demasiado grande porque había una prisa por demarcar lo que iba a ser el nuevo proceso colonial que se querían quedar con Puerto Rico. Así es que tenían que rápidamente implantar un nuevo proceso colonial. Así es que ese cambio de código tenía y estaba directamente relacionado con un cambio político donde la nueva entidad de dominio político tenía que imponer su forma de castigar y de enjuiciar a las personas. Entonces mencionamos que en el 1902 se implementa este nuevo código, el cual sufrió unos cambios a través de los años, pero que a raíz de la creación del nuevo estatus colonial de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, pues surgieron iniciativas de personas que hablaron de cambiar ese código penal. Y no es hasta el 1974, quiero mencionar que Rafael Hernández Colón había sido electo en 1972. Y él es un jurista, él es de primer nivel. Fue profesor de leyes en la Universidad Católica. Así que yo me imagino que él tiene que haber tenido esto como uno de sus proyectos. Él no solamente tenía esto como uno de sus proyectos porque pensara que fuera importante, sino él como secretario de Justicia que fue, él participó de los procesos de enmienda, de propuestas de enmiendas a los códigos. Fue un proceso que en el 69 se quedó en ciernes ante el cambio de gobierno, pero estaba trabajado para hacer ese código. Lo guardaron, ¿verdad? Lo engavetaron un rato y cuando vuelve a ganar el Partido Popular las elecciones, rápidamente pues imponen este nuevo código. Y digo imponen no de forma negativa, sino que es que lo sacan de la gaveta y lo van a poner en práctica.
Este código se dio a 2 personas para que hicieran un borrador. Eso fue una de las críticas más grandes, porque en lugar de trabajar algo en conjunto, se dio como si fuera una especie de competencia cuando una jurista norteamericana radicada en Puerto Rico, profesora de la Universidad de Puerto Rico, Helen Sylvan, trabajó su parte, pues el de ella lo rechazaron, y ella fue una de las primeras grandes críticas al nuevo código. Y en muchas de sus críticas pues tenía razón, en otras quizás no, pero de hecho el Código Penal del 1974 es el que rompe con la idea de la realidad de un derecho penal puertorriqueño. Existía un derecho penal puertorriqueño y se impuso esa idea. Y eso ideológicamente estaba muy ligado a la nueva pretensión de gobierno, que en aquel momento, lo dijiste ahora, una fase colonial, en aquel momento se pensaba como una fase de descolonización, y claro está, curiosamente el mismo código, el mismo derecho penal es el que le da como el último gran golpe en Pueblo versus Sánchez Valle. El último gran golpe al Estado Libre Asociado pues vino desde el código, desde el derecho penal, ¿verdad? Explícanos eso. Pues en Sánchez Valle es el caso que resuelve que el derecho al juicio por jurado es sacro, que no hay una jurisdicción puertorriqueña, que cuando te juzgan en lo federal y en Puerto Rico, por lo mismo no te pueden estar juzgando porque es una misma cosa. Así es que, como en otros estados que te pueden juzgar por el mismo delito y el gobierno federal te puede juzgar en el mismo delito porque son 2 jurisdicciones, lo que dictamina el pueblo en Pueblo versus Sánchez Valle es que hay una sola jurisdicción, y esa sola jurisdicción es porque somos y estamos bajo la cláusula territorial y bajo el Congreso de los Estados Unidos. Hernández Colón, el hijo de Hernández Colón trató de decir que esto nada más aplicaba para la cuestión del derecho penal, pero todo el mundo sabe que no. Hay algunos todavía que pues piensan que el Estado Libre Asociado es un proceso descolonizador, pero claramente está muy bien traído que este es un nuevo proceso colonial. El Código Penal del 1974 responde a eso. ¿Y qué diferencias claves hay entre ese Código Penal y el del 1902? Mira, hay muchas diferencias. O sea, el Código Penal del 74 es un Código Penal moderno. Es un Código Penal donde la intención está más definida, la intención criminal. Es un Código Penal donde se trae la figura, y esto resultó de suma importancia para lo que ya es la realidad actual. Se trae figuras claves como la inimputabilidad, las medidas de seguridad, y esto hablando de las personas que no son imputables, que no les puedes imputar un delito porque tienen algún problema de salud mental que les evita poder darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Curiosamente, hay Hostos desde el siglo XIX escribe sobre esto. Obviamente, bajo las percepciones de aquel entonces, pues se hablaba de los locos, de las personas que no eran, que no tenían la capacidad, pero se hablaba con unos términos que eran los términos que se usaban en el siglo XIX. En el Código Penal del 74 se moderniza este proceso y se abre a darnos cuenta de la situación particular que teníamos, y era una situación de una precariedad en la salud mental, donde ya no se estaba dando abasto a lo que era esa problemática, y se avecinaban inclusive las nuevas tendencias a los problemas de uso de sustancias controladas. Claro está, eso también abre a hacer punibles una serie de medidas, que precisamente esa fue la época donde la guerra contra las drogas se empieza a gestar. Este proceso donde vamos a empezar a hacer actos delictivos, la posesión
y la venta de sustancias que se van a prohibir, pues va acompañada también a este código. O sea que el código, a pesar de que tenía unas tendencias que eran de derecho puertorriqueño, donde se iban a coger los modelos de derecho europeo y los modelos de derecho americano, y se iba a tratar de conjugar para responder a nuestra realidad, pues se vio involucrado en todo este vorágine que dentro del sistema americano también estaba sucediendo. Helen Silvin, una de las cosas que dice es que realmente quisieron hacer, se esmeraron tanto en hacer un derecho puertorriqueño que cogieron figuras del derecho español y cogieron figuras del derecho americano y las rompieron. Es un poco complejo entrar en el detalle en derecho, porque pues quizás las personas que están oyendo pues no van a ser tan diestras en entender toda la parte del derecho. Así es que claro está, el que quiera ir a buscar, Helen Silvin escribió varios artículos criticando esto. Están en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, donde uno entiende muy bien, es un libro gigantesco donde ella expone lo que para ella tenía que ser el Código Penal y las críticas que le hacía. Así es que este derecho puertorriqueño era como una mezcla, una amalgama, donde pues surge lo que somos. Quizás eso es, ¿verdad?, responde a nuestra realidad fáctica de lo que somos hoy en día. Manuel, ¿y este derecho penal del 1974 no se revisa, entiendo que hasta el 2004? Hasta el 2004, no obstante, este Código Penal del 74 sufre más de 200 enmiendas. A través de los años. A través de los años. Inmediatamente, una de las primeras cosas que el Código Penal impone es un sistema de penas no definidas, pero después eso daba a que se pensaba que los jueces estaban dando penas muy bajas, así es que rápidamente lo quisieron definir y cambiaron todo el sistema de derecho poniendo un sistema de penas definidas, y donde cada vez que se enmendaba un artículo era para subirle las penas. Cada vez se iban creando delitos porque comenzó como una vorágine y claro está, esto responde a un aumento en los niveles de criminalidad y de inseguridad social, ¿verdad?, los que existían. Hay algunos de estos indicadores que pueden ser percepciones, pero hay otros que responden a realidades. Empezaron a haber más asesinatos, empezaron a haber más robos, más situaciones de descomposición social que iban generando delitos. Y así comenzó un proceso de un populismo punitivo o un populismo legal, donde se le daba y se le brindaba al pueblo como alternativa tener que aumentar las penas como respuesta a los problemas sociales que la gente estaba viviendo y que vivimos en la realidad. Y esa vorágine tuvo una respuesta, y una respuesta del sector intelectual ligado al derecho, que comenzaron a trabajar en un nuevo Código Penal. Dora Nevares tuvo esa encomienda. Dora Nevares empieza desde mucho antes a trabajar esto, desde los 80, pero ella fue trabajando de forma bien consistente todo lo que iba a llevar al Código Penal del 2004, que era un cambio sustancial en lo que era ese Código Penal del 74, que ya no era ese Código Penal del 74, sino que era algo nuevo, que no respondía necesariamente a lo que fue ese proceso de enmienda del Código Penal. Ahora, ¿tú dirías que era tan punitivo como el del 74 o menos? ¿El cuál? ¿El del 2004? No, el del 2004 al contrario. Okay. El Código Penal... Y aquí tenemos que recordar que Sila Calderón era la gobernadora en este periodo. La gobernadora, sí, y ella, no voy a decir con los dientes de atrás, pero sí bajo un sistema donde ella le dio más libertad a unos sectores intelectuales a trabajar el Código Penal. Lo que surge de ese trabajo necesariamente no respondía a una idiosincrasia conservadora de Sila,
uno lo ve con unas enmiendas que ella dijo que para poder aprobar ese código tenían que enmendar una serie de leyes para ponerlo un poco más punitivo, pero así también ella no paró el Código Penal del 2004, sino que ella dejó que este código se impusiera. Es un código que responde más a la idea, y por eso es que yo en mi tesis pongo el Código Penal puertorriqueño entre lo punitivo y el humanismo crítico. Ese humanismo crítico se dio en los 20, en los 30 y en los 40 como la idea de la rehabilitación. Y es una idea que acompañaba a Puerto Rico, y es la idea que también quita la pena de muerte. Así, en el 2004 es una idea que se vuelve a tomar. La posibilidad humana de poder regenerarse o generarse, porque hay gente, ¿verdad? Se habla de la rehabilitación, pero hay gente que hay que habilitar, porque nunca fueron habilitados, pues se ve a la pena como ese medio para poder rehabilitar o habilitar a las personas. Entonces esa pena tiene que ser ponderada mediante criterios científicos, y ese fin de la pena se puede lograr de acuerdo a la cantidad de años que pueden haber. Para este tiempo ya se había trabajado, los federales habían estado trabajando ya con los Sentencing Guidelines. En Puerto Rico en el 2004 no se acogen los Sentencing Guidelines. Yo creo que también por razones ideológicas se quería continuar con la idea de un derecho puertorriqueño, pero sí se acoge la idea de crear un sistema de penas que fuera más adecuado a lo que era la finalidad de la pena, que era la rehabilitación. Así es que se crea un sistema de penas que parecía complejo para aquellos que no somos muy duchos en matemáticas, y esa fue una de las críticas más grandes. Creaba un sistema de 3 penas. En la parte inferior de un delito, en la parte superior de un delito, pues podía uno irse hacia cualquier lado. Entonces un juez, de acuerdo a lo que él viera en el caso y de acuerdo a lo que le presentara la defensa y el Ministerio Público, pues podía poner o más pena o menos pena, pero muchas veces lo que implicaba esto era menos pena, porque hay muchos casos donde un juez ve una situación y entiende que una persona que cometió un delito nunca ha tenido una oportunidad, viene de un entorno social donde no hay por qué castigar a una persona que no ha podido ser habilitada, así que imponían penas menos severas, y esto pues empezó a no gustar. Y en este no gustar, pues vieron que uno de los ataques más sencillos que tenía esto es que era muy complejo sumar y restar años. Pues era tan complejo que OAT tuvo que hacer, y OAT es la Administración de Tribunales, tuvo que hacer una tabla para explicarle a los jueces, alegadamente explicarle a los jueces cómo es que se tenían que imponer las penas. Cada juez sabía cómo imponer la pena, pero se empezó a crear la idea de la complejidad del sistema de penas, que había que enmendarlo. Y así también empieza un proceso de ir haciendo más punitivo el Código Penal. Y se rompe con esa idea que se generó en el Código Penal del 2004, que curiosamente ese Código Penal del 2004 es el que viabiliza el fin del pleito de Morales Feliciano, porque viabiliza que las cárceles tengan menos personas presas, porque las penas empezaron a ser más adecuadas a lo que eran los delitos, o sea, más bajas. Entonces, ese código se mantiene hasta el 2012, donde surge un nuevo código bajo el gobernador Luis Fortuño. Bajo el gobernador Luis Fortuño. Y este código del 2012 es el que plantea de forma más fehaciente que esto tiene que responder a una ideología. Y que el Código Penal rojo del 2004 pues no podía ser, tenía que ser el Código Penal azul. Y yo me recuerdo a una profesora, Elena Resumil, que trabajó en el Código Penal del 2012, pero ella decía eso, que debería haber un código rojo y uno azul para cada vez que ganara alguien, pues no teníamos problema y simplemente se imponía el código. Ella lo decía satíricamente, pero era la realidad
política en torno a cómo se miraban las cosas. Entonces a muchos rojos no les gustaba que le dijeran que ellos no eran punitivos, porque entonces no tenían ese populismo que les pudiera dar votos. Así es que también se empezaron a poner, empezaron a subir penas también. Pero ciertamente el Código Penal del 2012 lo que hace es romper con el Código Penal, básicamente copiar la idea del Código Penal modelo norteamericano y dejar fuera todo lo que podía ser llamado el derecho puertorriqueño, y se impuso el código, este modelo de la ABA, que es la Asociación de Abogados de los Estados Unidos. No obstante, en el sistema de penas no acogieron los Sentencing Guidelines federales, no acogieron las propuestas de la ABA sobre penas moderadas. Ellos aquí pues se quedaron con la idea que por años en Puerto Rico se fue formando, que era de penas fuertes, de penas más allá que en las penas en Puerto Rico son en su mayoría mucho más altas que en el sistema federal. Y aquí entonces ellos queriendo romper con el modelo puertorriqueño, pues también crean una amalgama, porque cambian el código, lo hacen un código americano, pero entonces traen un sistema de penas que no es el sistema de penas americano, y pues nuevamente pues creamos, ¿verdad?, esa conjunción de ideas que es lo que nos representa, y no se queda aquí, porque después gana un gobierno popular que no trae el código al del 2004, que mucha gente era lo que querían. Mira, elimina el código del 2012 y vuelve al del 2004. Pero entonces cambian, hay un sinnúmero de enmiendas, o sea, es una cantidad, como 50 enmiendas, una cosa así, y cambian básicamente el código penal. Lo cambian hasta las numeraciones de los delitos, y cambian básicamente el Código Penal y vuelven a crear una amalgama entre lo que es el derecho anglosajón, el derecho criollo, y eso es lo que tenemos hoy con... ¿Cuándo es que se revisa esto? ¿En qué año? Cuando gana Alejandro García Padilla, que es en el del 16. Sí. Y se crea... En el 12 se enmienda completo. Y entonces en el 16, que viene Ricardo Rosselló, se vuelve a la vorágine de penas, de más penas. Pero ya ahí no se entra a la idea de volver al Código Penal del 2012, sino que se comienza nuevamente a algo que ha sido un juego donde principalmente el Partido Nuevo Progresista es el que ha dado ese pie, donde ellos son los que más penas fuertes imponen, pero por otro lado son los que más atajos ponen a la concreción de esas penas, por medida de que la gente cuando va presa bonifican por diferentes formas. El Código Penal del 2004, una de las medidas que tomaba es que eliminaba las bonificaciones que se daban en corrección y se daban penas reales. Usted va a estar 3 años, pues va a estar 3 años. Usted va a estar 2 años, pues va a estar 2 años. Hoy en día, pues te dicen va a estar 3 años y pues puede ser 2 años, puede ser 1 año y 9 meses, 1 año y 10 meses, y entonces no hay esa realidad. No obstante, la idea de eliminar bonificaciones dentro de la institución penal también es una idea que quita el deseo de la gente de hacer las cosas de forma correcta, porque tú tienes que darle a la gente un beneficio. Y si usted se va y coge unas clases de algo, pues hay que pagar con algo, porque vivimos un sistema donde la gente espera tener algún tipo de pago. Y la idea de la bonificación dentro de las instituciones penales, pues es una idea que va en esa dirección y es importante. Así es que, por un lado, pues suben las penas, por otro lado, pues dan más bonificaciones y seguimos con un derecho que a veces no se entiende, a veces no se sabe qué bonificación es la que aplica en un caso y en otro, porque si eres de 1 año aplican una, si eres de otro pues aplican otra, y se crea nuevamente el problema en corrección de tener que estar viendo
cuánto tiempo es que una persona va a estar sentenciada. O sea, quiere decir que desde el 2004 se ha ido cambiando esto de acuerdo a quién tiene el poder político en Puerto Rico, ¿verdad? Me dijiste en el 2012, después en el 2016, después en ese cuatrienio en el 2017 otra vez, ¿correcto? Sí, esta pelea comenzó un poco en el 69, donde el trabajo de Código Penal que estaban trabajando bajo Sánchez Vilella pues se queda guardado, pero donde se da de forma fuerte es después del 2004, con quizás el menor grado de estabilidad política que hemos tenido. En el programa de hoy hemos discutido las transformaciones de los códigos penales. Vemos que cómo estos códigos penales es un elemento importante del Estado de Derecho y es lo que le da cierto orden a una sociedad. Y por eso es que el mismo no es algo estático, rígido, sino que tiene que ser flexible con los cambios de la sociedad y los cambios culturales del país. En el caso de Puerto Rico, tuvimos uno a raíz de la invasión de los Estados Unidos en el 1902, el cual fue una copia de California. Luego no tenemos un cambio grande hasta el 1974 bajo el gobierno de Hernández Colón, donde se crea un verdadero Código Penal puertorriqueño. Y el mismo no recibe cambios hasta el 2004, cuando ya empieza, ese es el gobierno de Sila Calderón, se deja de ser un Código Penal tan punitivo y entra con lo que nuestro invitado habla del humanismo crítico. Y entonces ahí se complica toda la situación con los cambios de poder político en Puerto Rico, y entonces entra que si el código es rojo o azul, con los gobiernos de Alejandro García Padilla y después de Fortuño, y después de Fortuño primero, después de García Padilla y después de Ricky Rosselló. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.